Buenas noches, somos el grupo conformado por Johan. Yo soy Oliver. Yo soy Santiago. Y yo soy Olivia. Vale, y vamos a hablar de las lecturas y los videos de esta semana. Bueno, vamos a comenzar con la lectura de las musas. Hemos como desarrollado una metodología que es como que vamos a leer un párrafo que nos parece interesante y sobre eso como que vamos a discutir. Entonces el primer como fracción de texto en la que todos sentimos que existe como algo muy interesante es: del pintor a la pared, la mano abre una distancia que suspende la continuidad y la cohesión del universo para abrir un mundo. Sí, está interesante. A lo que yo entiendo es esa distancia, esa mano, esa roca, ese todo es el universo, pero al momento en que la quiere plasmar o plasma la mano, convierte el mundo porque lo representa. O sea, primero lo representa y al representarlo lo separa. Entonces, esa distancia, ese momento en el que está a punto de hacerlo, es como esa brecha entre el universo y el mundo, pues. Pero el mundo como un mundo consciente, podría opinar yo. En el que nosotros... Siento que la palabra conciencia es algo... muy... en el que... Eso lo hablamos en la clase. Sí, De hecho. Pues es que el hecho de decir que eres humano es un poco eso, ¿no? Como esa conciencia decía al principio de la lectura, es esa extrañeza de saber que eres extraño. Como... Porque, por ejemplo, mira lo que dice acá de el viendo todo lo del mismo. mundo está separado de sí, es la separación. Uh-huh. Está viendo lo mismo, sí. Eso me parece como, pues, difícil de entender, porque yo creo, sí, pues sí, yo quiero como ser un poco expresivo porque, o sea, solo existe eso si nos separamos de él. Es como... Si lo puedes ver de afuera. Es como, por ejemplo, si se cayó un árbol en un bosque y nadie lo escucha, se cayó. Es un poquito como esa paradoja, pues, ¿sabes? Es como... ¿Cómo sabes qué sucede si no lo puedes ver? O si no lo puedes medir, ¿sabes? Entonces, ¿cómo sabes que están todas esas cosas si no las separas, las categorizas y las señalas? Eso Pero, es eso. bueno, yo creo ¿No? que es que de pronto, claro, eso es interesante. Quizás hoy en día sabemos muchas cosas que pasan en otras partes del mundo, pues debido a la globalización y a la tecnología. Pero yo creo que hace mucho más sentido como que se describa de que cada individuo es un mundo. Eso no lo dice esto, ¿no? O sea, es como lo que yo siento para poder entender la forma en la que, pues, se expresa esta separación. Okay. Porque si cada individuo es un mundo, ¿sí? Sí. Existen separaciones con otros mundos que, digamos, que imposibilitan, no sé si está bien dicho eso, el tener conocimiento de otras cosas o el ver esas cosas por el simple hecho de que existen. ¿Imposibilitan o posibilitan? No, Imposibilita. imposibilita, porque lo que estás diciendo, tú pudiste haber visto el árbol caerse, pero yo no. ¿Ves? No. Pero entonces solo a través del dibujo puede existir esa separación. Pues es lo que tratan de decir ahí, que a partir de eso es que se puede hacer separación. A partir de ese arte se puede entender la separación como tal. Probablemente la hubo con la música y con el canto y con el baile, La pero música. digo, la pintura es lo único que tenemos como de registro. Por eso es que la música y el baile no tienen esa permanencia. Uh-huh. Sí. Sí, pues de ese momento de la humanidad, ¿no? Sí. Claro. O sea, entonces, según eso, no seguían siendo parte del mismo mundo en esa época. Puede ser. Yo creo que sigamos con la siguiente lectura. Pues iba a cerrar con esta. Vale, Sí, a ver dale, qué- dale. Porque es que, bueno, es que fueron tantas que, por ejemplo, mira, Sí, dale. dice: en la punta del primer trazo, el primer pintor ve llegar a él un monstruo que le tiene el reverso insospechado de la presencia, su desplazamiento, su desprendimiento o su plegado como pura manifestación, y la manifestación misma como la llegada de lo ajeno.
la venida al mundo de lo que no tiene lugar alguno en el mundo. Esa cara es que habla al revés, es como... Es la forma en que está escrito es muy confuso para mí. Siempre ha Sí, sido o sea, muy es que- confuso. El momento en el que llegas al mundo te conviertes como ajeno a él, porque antes no pertenecías, no existía ese mundo. Y el momento en que lo creas, el momento en que descubres ese monstruo, el momento en el que haces esa aparición, te separas de ti mismo. Pero el mundo no existía para ti. Y al momento de hacerlo, te conviertes en la misma cosa. Pero entonces, bueno, cerrando eso, porque pues pasando al otro texto, que el otro texto es el que se nombra Autobiografía sin vida de Félix Dassois. Por ejemplo, miren justo lo que estaba abriendo aquí la hoja y miren justo lo que me salía, que yo creo que se relaciona a eso que estábamos hablando, y es como: los humanos somos aquello que de nosotros dicen nuestras imágenes. Él lo dijo incluso también, que la única forma para entender a la humanidad es a partir de donde nace la actualidad de la humanidad, es desde cómo representamos las imágenes y cómo podemos transmitir nuestro conocimiento a partir de eso. Él lo mencionó. Pero entonces sí seguirían siendo parte del mundo. Es que yo ¿Qué considero es lo que ustedes están diciendo? yo- Que uno solo es el mundo. es que yo tengo ese choque, yo no considero que el mundo existe solo cuando uno llega acá. O sea, el mundo está, uno llega acá y arranca a entenderlo y comprenderlo, siento yo, que va por ese lado. O sea, así como un poquito de desacuerdo con eso de que solo existe cuando tú llegas acá, ¿no? O sea, ya hay algo así. O sea, no cuando llegas, cuando lo describes, cuando Pero lo... es como lo Pero- del huevo y la gallina. Pero está diciendo otra cosa otra vez, y porque antes hacíamos como que solo existía cuando llegas. O sea, se va a entender, hay como... Hay, que, por ejemplo, hay varias ideas ahí. Creo que ahí también un poco el tema de, también que dice la lectura es que sucedió, es esto de la llegada a nuestro mundo fue hace como 40.000 años, pues, y el Sí. humano existía desde antes, el Homo sapiens. Entonces un poquito va más como a eso, pues, como a ese parteaguas en donde ya podemos decir, ok, aquí estuvo este cambio, pues, verlo como una revolución industrial o como un cambio entre una época y otra en la que Okay. el humano obviamente es parte del mundo, pero ahí empieza como a pensar. Como esa conciencia, por eso dice que porque empezamos a dibujar apenas Ujú. hace Por eso- 33.000 años o 40.000 años, porque no antes el mundo existe hace tanto. Ujú, Fue porque empezamos como a desarrollar esta conciencia. exacto. Okay. Y ya no nos vimos como parte del mundo, nos quisimos separar de él para poder entendernos y al mundo, que es un poco lo que Pero- dice entre palabras, bueno, lo dice, pero... Claro, pero entonces, por ejemplo, mira, dice, los humanos somos aquello que de nosotros dicen nuestras imágenes, repito, porque pues en muchas ocasiones nos dibujaban humanos. No, es que no lo veas como que literalmente estaban dibujando imágenes. Somos humanos o nos convertimos en humanos al momento que empezamos a hacer las imágenes, por lo que representa Ujú. el sí, hacer sí. las imágenes, pues. No es tanto de que digamos, correcto. voy a dibujar mi autorretrato o que la mano era de que yo estuve aquí, pues. Era más como ese hecho, ese cambio de conciencia en el decir, ok, hay algo diferente, pues. Yo soy el extraño. Yo noto una extrañeza en mi propia extrañeza y como ese Pero entonces, cambio de cultura, pensamiento, no sé cómo llamarle, pues fue lo que ya partió y nos hizo humanos. Pero mira esta parte. Solo podemos aventurar que las imágenes nacieron y nacieron perfectas Ujú. cuando los humanos sintieron la irresistible necesidad de ver hacia afuera, de manera que se convirtieron en el punto de vista, el lugar holográfico desde donde se ve. Es un poco lo que está diciendo Oliver. Ujú. Sí, siento que ya hablé mucho en este video, pero... Pero faltando pero sí, es No, que es- no creas, es que igual es... es que es eso, pues, o sea, ya cuando tú te pones en el punto de decir, yo estoy viendo esto, ahí fue donde empezó como ese cambio, pues. Y de hecho en el otro libro dice una frase bien curiosa, de que qué pasaba cuando, no recuerdo exactamente, pero qué pasaba cuando un grupo que no pensaba así, veía a este otro grupo que hacía, los mataba por herejes o se los comía o algo así. Entonces eso fue como, o sea, sí, chistoso,
pasó solo en un grupo, nos pasábamos esta idea, si todos fueron capaces de entenderlo, todos los grupos de Homo sapiens antiguos, o sea, me imagino que empezó con una tribu y se esparció como fuego, pues, no sé, pero está curioso. Bueno, yo creo que hablemos de los videos. Sí, pues si quieres comenzamos con el de el sonido de las cuevas. A mí me dio miedo. Ok, sí. A mí se me Sí, las pareció cuevas muy nunca. siniestro, como muy oscuro, como... A mí de por sí las cuevas no me gustan. He estado varias veces, pero no me pueden gustar las cuevas. Me dan como... Pero sí, Es algo tan antinatural, ¿no? Muy Y extraño. más para ellos, ¿no? Viviendo siempre afuera, como intentar meterse hasta el fondo. Pues yo recuerdo que él decía, o sea, como que ese estudio es basado en el tema de que pues decían que las pinturas se hacían donde la acústica era como mejor, o sea, él mencionó esos puntos que por eso querían como demostrar, obviamente no simplemente era hacer como sonidos en la cueva porque sí, sino no, como eran crear- profesionales que sabían lo que estaban Pero- tocando. Pero No, si pues- eran los instrumentos al final, ninguno era un pues- instrumento de verdad, eran, súper sí, eran cosas que usaban en esa época, Exacto. eran huesos, Exacto. Claro, porque era como la intuición de Pues lo que te permitía Hacer sonidos. emitir eso con otra cosa. Sí, Sí, total. solo que no sé si ustedes percibieron que en el video pues, no existe como similitud perfecta en ninguno de los sonidos que hacían, todos eran distintos. No se repetían, ¿no? No, No, exacto, eran no todos era como, diferentes, por ejemplo, extraños. un tambor, o bueno, en la A mí me actualidad. gusta que como- golpeaban las cosas. Exacto, sino que obviamente cada uno era como algo tan único. pero es muy difícil replicar algo en una cueva. Bueno, sí, pues donde no todo es... se rebota de una manera diferente. Segundo, o sea, lo que están golpeando contra la misma cueva. También. Sí, creo que lo interesante de ese video era como adentrarte a ese mundo y decir como, órale, Pero, ¿y ustedes qué creen qué viejado, ¿no? que ellos sentían cuando eso pasaba? Pues yo creo que Es que es complicado. Profundo, ¿no? Lo, O sea, lo que decía Daniel también, que yo creo que al inicio miedo. O sea, un sonido se puede ser un animal y uno sin saber que esté por ahí algo, que le vaya a hacer algo a uno. Pero yo creo que ya con el tiempo, o sea, de alguna forma, ya sea accidentalmente o por algo, se dieron cuenta que el sonido era causado por ellos de alguna manera. O sea, ya sea por el golpe de algo o algo diferente. Pero también el video en sí era como todo psicodélico, como jugaban. Sí, lo puras que decía de sombras, las luces. drogas. Y como la forma en la que hacían las transiciones conciencia con los está operativos. drogada. Sí. algo estaban buscando, pues No, seguramente. pues, algo- él algo dijo, que- él dijo que, o sea, que cada sonido era pensado, o sea, no era simplemente hacerlo por hacerlo, o sea, cada sonido era pensado, recreando como sonidos de esa época para relacionarlo con el tema de la acústica, que fue lo que mencionaba, que era una teoría que esas pinturas estaban con el tema de la... O sea, se ubicaban donde la acústica era mejor dentro de la cueva, básicamente lo que él decía, algo así. Yo recuerdo esas historias y pues yo asocié el video con eso, porque no le di otro sentido a probar a hacer sonidos así en una cueva, no le di otro sentido a eso. No, obviamente. Y bueno, y el otro video. Bueno, eso sí. Yo creo que ellos también entendieron que eso solo existía cuando ellos lo utilizaban, cuando Claro. ellos emitían eso. Y nos queda por último un video más. Hablamos el de las cuevas. Las cuevas de las... Las ¿Qué españolas, piensan? ¿no? Sí. Hay un comentario que se me hizo muy interesante, es que sabían que comían reno por los huesos y todo y nunca los pintaron. Entonces es como, ¿Por qué no? ajá, ¿por qué pintaron los animales Pues, que pintaron? Para mí es muy difícil. Tenían también como una lógica de las cavernas, esta cueva era del bisonte, ¿no? Esta cueva Sí, era claro. Para mí es muy difícil, o sea, darle un sentido a esas cosas, o sea, cómo pueden entender que por qué dibujaron esto sí, esto no, y que por qué no dibujaron ellos mismos si era porque no se asumían como parte de los demás, pero si eran también animales, no sé, para mí es muy difícil entender ese tipo de cosas y que esas cosas fueran así, y me parece interesante es que, pues aquí en Colombia yo nunca he visto que se haya hecho un estudio como así, unas cosas acá, en Colombia algo similar, nunca. Sería interesante que lo hicieran como algo similar acá, ¿no? Buscando algo. domingo. No sé, pues sería interesante ver acá qué se logra. Porque acá también hay mucha historia y no sabemos. Pero algo también que fue muy diferente a la anterior cueva fue que lo de los animales fantásticos, habían animales, en Que la no primera existían. cueva eran todos animales Que que existieron. conocemos. Que existen, pues bueno, ustedes saben que la extinción de muchas especies ha sido así a través de muchos años, ¿no?
Probablemente fueron de pronto, no sabemos porque sí, pues claro, para uno ya es distinto por lo que como no lo conoce ni lo evidencia, yo creo que sí es como lo que, bueno, pues yo creo que lo que había en ese momento. Pues sí. Sí. Aunque bueno, sí, no había una que dibujaron como un minotauro o algo así, una cosa toda extraña. Pero ese fue en el anterior también, ¿te acuerdas? Que sí, por eso, fue- eso, pues. Digo, era la misma cueva, pero sí. Sí, era la misma cueva, sí, era el mismo lugar, pero entonces, si dibujaban lo que veían, ¿será que eso existía? ¿O qué? ¿O cómo pensaban eso? ¿O era algo, o era producto de imaginación de ellos, como mezcla entre un animal y una persona, no sé, como... Porque, o sea, ya estamos relacionando con temas más avanzados de cultura y demás, no sé. Pues yo siento que ya sería como todo el análisis, ya, porque también hablamos bastante ya en todo ese tiempo. Bueno, Ya. pues sí, gracias. Gracias, buenas noches. Chao.